¿Cuántas veces has sentido que tu mente es invadida por pensamientos que irrumpen sin permiso y se instalan más tiempo del que deseas? Pensamientos que susurran dudas, temores, reproches contra ti mismo o contra los demás, robándote la calma y alejándote de esa serenidad que tu alma tanto anhela. Si ahora mismo percibes que tu mente se asemeja a una casa con las puertas abiertas, por donde entran visitantes indeseados sin control, quiero revelarte una sabiduría profunda que puede transformar radicalmente tu mundo interior. Santa Teresa de Jesús, la gran mística y doctora de la Iglesia, atravesó esta misma batalla durante largos años de su vida espiritual. En sus escritos más auténticos, especialmente en El Castillo Interior, describe con una claridad impresionante cómo la mente humana puede ser perturbada por lo que ella llamaba moscas importunas, pensamientos insistentes que zumban dentro de nosotros y nos roban la paz que Dios quiere regalarnos. Lo fascinante de sus enseñanzas es que no nacen de una teoría fría ni de especulaciones, sino de su propia experiencia viva. Teresa conoció la lucha contra pensamientos que la inquietaban, distracciones que interrumpían su oración y una mente que parecía resistirse a la paz. Pero a través de décadas de vida contemplativa, fue descubriendo un camino concreto y profundo que no solo la liberó de esa tormenta interior, sino que la condujo a las cumbres más altas de la unión con Dios. En el camino de perfección, Teresa revela que la clave para silenciar la mente no consiste en pelear violentamente contra esos pensamientos, sino en practicar lo que ella llamó el recogimiento interior. No es una idea vaga ni un concepto místico inalcanzable, sino un ejercicio sencillo y concreto, accesible a cualquier alma. Así como recogemos los objetos dispersos para ordenar una habitación, también podemos recoger nuestros pensamientos esparcidos y llevarlos hacia el centro del alma, allí donde Cristo habita silenciosamente. La sabiduría teresiana nos muestra que los pensamientos negativos pierden fuerza cuando dejamos de alimentarlos con nuestra atención ansiosa y aprendemos a dirigir nuestra mente hacia la presencia amorosa de Dios, que vive en lo más profundo de nuestro ser. Teresa comprendía que el alma pasa por diferentes moradas en su camino hacia la intimidad con el Señor y que, en las primeras, es normal experimentar este desorden interior. Pero no se detuvo en señalar el problema. En sus cartas a las carmelitas explicó, con paciencia maternal, cómo entrenar la mente para que deje de ser esclava de pensamientos oscuros y se convierta en un jardín secreto donde florece la paz. La gran mística enseñaba que esto no exige años de preparación complicada, sino la práctica cotidiana de lo que llamó oración de recogimiento, una escuela del corazón que cualquiera puede empezar hoy mismo. Y lo más hermoso es que Teresa no promete una vida sin pensamientos negativos, sino algo aún más profundo, aprender a relacionarnos de otra manera con ellos. Mientras vivamos en este mundo, nuestra mente será visitada por todo tipo de pensamientos, pero podemos elegir no turbarnos, no identificarnos con ellos, y descubrir una paz más fuerte que todo ruido interior. En el libro de la vida, Teresa narra cómo este método no solo transformó su oración, sino toda su existencia. Aquellos pensamientos que antes la alejaban de Dios se convirtieron en oportunidades para ejercitar la humildad, la confianza y el abandono en las manos del Señor. Lo que parecía un obstáculo se transformó en peldaños hacia una unión más íntima con Dios. Y esta herencia carmelita, probada a lo largo de siglos por innumerables almas, sigue siendo hoy una llave poderosa para abrir la puerta de una vida interior fecunda y serena. Porque no se trata de una técnica pasajera para calmar la mente, sino de una transformación profunda de la conciencia, que nos permite habitar en un espacio de paz interior constante, sin importar lo que ocurra fuera ni los pensamientos que intenten perturbarnos. Santa Teresa nos enseña que el primer paso hacia la verdadera libertad interior es comprender que los pensamientos negativos no son pecado, ni tampoco una señal de debilidad espiritual. Son, simplemente, moscas que revolotean en nuestra mente y que, con la práctica adecuada, pueden ser tratadas. Esta comprensión rompe las cadenas de la culpa y de la autocondena, y abre un espacio interior donde la gracia de Dios puede comenzar su obra de transformación. Si en tu corazón reconoces la lucha contra pensamientos que perturban tu paz, si anhelas la serenidad que Santa Teresa encontró en la oración, escribe en los comentarios, busco la paz interior que Teresa enseña. Que este espacio se convierta en un refugio para todas las almas que desean silenciar el ruido mental y descubrir, en la sabiduría teresiana, el sendero hacia una vida contemplativa llena de frutos. La enseñanza de Teresa se profundiza cuando nos adentramos en las primeras moradas del castillo interior.
Ella explica que el alma es como un castillo de diamante o de cristal purísimo, donde el rey tiene su morada. Pero, en las primeras habitaciones, donde habitan la mayoría de las almas, el castillo se ve manchado y perturbado por pensamientos que van y vienen, como reptiles y sabandijas que oscurecen su belleza. Teresa nos advierte que estos pensamientos perturbadores no son enemigos que debamos atacar con violencia, sino visitantes indeseados que debemos aprender a tratar con la sabiduría nacida de la experiencia contemplativa. La doctora mística descubrió, después de años de lucha, que enfrentarse agresivamente a los pensamientos negativos solo les da más fuerza y mantiene al alma atrapada en un ciclo de resistencia y frustración. Ella comprendía que la mente humana, marcada por la fragilidad, tiende a producir preocupaciones, juicios, temores y desconfianzas. En el camino de perfección aclara que esto no es un fracaso personal, sino una condición compartida por toda la humanidad. Lo que distingue a las almas en paz de aquellas turbadas no es la ausencia de pensamientos negativos, sino la manera en que responden a ellos. Su experiencia espiritual le mostró que estos pensamientos pierden poder cuando dejamos de identificarnos con ellos. En sus cartas a las carmelitas, enseñaba a mirarlos como nubes pasajeras en el cielo de la conciencia, aparecen, se mueven, se deshacen, y no es necesario aferrarse ni rechazarlos con violencia. Esta mirada desapegada es el primer fruto del recogimiento interior. En el libro de la vida, Teresa confiesa cómo, durante años, sufrió bajo pensamientos que la inquietaban y la alejaban de la oración. Pero poco a poco, gracias al recogimiento, aprendió a reunir su mente dispersa y llevarla hacia el centro del alma, donde Cristo mora silenciosamente. No fue un proceso inmediato, requirió paciencia, constancia y una confianza radical en la gracia divina. Para Teresa, el recogimiento interior comienza con una verdad luminosa: somos templos del Espíritu Santo, y en lo más profundo de nuestro ser habita una presencia divina que ningún pensamiento puede manchar ni perturbar. Esta visión cambia radicalmente nuestra relación con la mente. Ya no somos víctimas de nuestros pensamientos, sino almas libres para elegir dónde posar la atención. La tradición carmelita nos recuerda que el recogimiento tiene grados. En el más inicial, se trata de retirar la atención del ruido exterior y de los pensamientos intrusos, para dirigirla hacia adentro. Teresa lo comparaba con cerrar suavemente las puertas de los sentidos, creando un silencio fecundo donde el alma se encuentra con Dios. Este recogimiento no es un vacío mental ni un esfuerzo de concentración rígida, es, ante todo, una mirada amorosa dirigida hacia Cristo en el interior del alma. Cuando surgen pensamientos perturbadores, el alma recogida no lucha contra ellos, simplemente retorna su atención al Señor que habita en su interior. Y esta práctica, repetida con fidelidad, va moldeando la mente y creando nuevos hábitos de paz y serenidad. Teresa comprendía que los pensamientos negativos no aparecen de la nada, muchas veces brotan de heridas no sanadas, de miedos profundos, de hábitos mentales que hemos arrastrado durante años. Su método no niega estas realidades, sino que las expone a la luz ardiente de la presencia divina, allí donde pueden ser poco a poco transformadas. En el castillo interior, Teresa explica que este proceso de purificación es, ante todo, obra de la gracia de Dios, pero requiere también nuestra colaboración activa. La sabiduría teresiana nos recuerda que el recogimiento interior no es una técnica de concentración rígida, sino un acto de amor, dirigir la atención hacia Cristo que habita en el alma, no por fuerza de voluntad, sino por atracción amorosa. Teresa descubrió que el amor es infinitamente más fuerte que la voluntad humana para cambiar los hábitos de la mente. En sus cartas espirituales, advierte contra errores frecuentes en la práctica del recogimiento. Algunos intentan forzar el silencio mental con violencia, y solo consiguen más tensión. Otros se desaniman cuando los pensamientos negativos persisten, sin comprender que este camino es gradual y exige paciencia y constancia. La humildad es esencial. Aceptar que no podemos controlar del todo nuestra mente nos libera de la tiranía de la perfección y nos abre al fluir de la gracia. La doctora mística comprendía que, precisamente en nuestra debilidad, es donde la fuerza de Cristo brilla con mayor claridad. Su experiencia contemplativa le enseñó que el recogimiento no solo cambia nuestra relación con los pensamientos negativos, sino que transforma toda la manera de percibir la vida. El alma recogida empieza a mirar los problemas desde la perspectiva de la fe, descubriendo en cada dificultad una oportunidad para crecer en confianza y abandono en Dios. Si estas enseñanzas de Santa Teresa iluminan tu corazón,
si sientes el deseo de profundizar en esta sabiduría contemplativa, escribe en los comentarios: quiero aprender el recogimiento interior. Tu participación fortalece nuestra comunidad espiritual y nos anima a seguir explorando juntos los tesoros que Teresa dejó a la Iglesia. Llegamos ahora al corazón práctico de su enseñanza, el método concreto que Santa Teresa desarrolló para silenciar los pensamientos perturbadores y cultivar la paz interior. En el camino de perfección, Teresa no se queda en la teoría, sino que ofrece un camino claro, accesible a cualquier alma, sin importar su experiencia espiritual. Este método se sostiene en 5 pasos esenciales, que han de ser practicados con fidelidad y paciencia. Teresa enseñaba que no es una fórmula mágica, sino un sendero de transformación diaria. Lo comparaba con el cuidado de un jardín: cada día es necesario regar las plantas de las virtudes y arrancar las malas hierbas de los pensamientos dañinos. El primer paso del método teresiano es el reconocimiento sin condena. Cuando surge un pensamiento negativo, Teresa aconsejaba no caer en el juicio ni en la culpa, porque eso solo multiplica la inquietud. En sus cartas a las carmelitas, explica que la autocondena se convierte en un círculo vicioso, pensamientos negativos que engendran más pensamientos negativos. En cambio, el alma debe aprender a mirar estos movimientos interiores como un médico contempla los síntomas de una enfermedad, con objetividad, serenidad y compasión. El segundo paso es la práctica del recogimiento inmediato. Santa Teresa enseñaba que, en cuanto reconocemos un pensamiento negativo, no debemos darle vueltas ni luchar violentamente contra él. La clave está en retirar suavemente nuestra atención y dirigirla hacia el interior del alma. Ella lo comparaba con el gesto de una madre que, al oír ruidos inquietantes en la calle, cierra las ventanas de su casa para que la paz de sus hijos no se vea perturbada. Así también el alma debe aprender a cerrar las ventanas de los sentidos y refugiarse en el silencio interior. Para lograrlo, Teresa proponía una práctica concreta que llamaba recoger las potencias, retirar la memoria de los recuerdos que inquietan, apartar el entendimiento de los análisis obsesivos y ordenar la voluntad que se dispersa en deseos desordenados. Todo esto, para reunir esas facultades y orientarlas hacia la presencia viva de Cristo en el alma. Teresa explicaba que este movimiento debe ser delicado, no brusco, como quien recoge flores dispersas en un campo para formar un ramo hermoso que ofrecer al amado. El tercer paso es la oración de la presencia divina. Una vez recogidas las potencias, Teresa nos invita a recordar con fe firme que Cristo habita en lo más profundo de nuestra alma. No se trata de imaginarlo con la fantasía, sino de reconocer con sencillez de fe que Él está allí, real y presente, más íntimo a nosotros que nuestro propio ser. Esta presencia no es una idea mental, sino una realidad espiritual que lo trasciende todo. Teresa sugería pronunciar palabras sencillas, cargadas de amor y confianza: Señor, estás aquí conmigo. Jesús, confío en ti. Señor, dame tu paz. Y advertía: estas frases no deben repetirse de manera mecánica, sino con el corazón encendido, como un niño que corre a los brazos de su padre cuando tiene miedo. El cuarto paso es la transformación por la humildad. Teresa comprendía que muchos pensamientos negativos brotan del orgullo herido, del afán de control o de la resistencia a aceptar nuestra fragilidad. Por eso invitaba a ofrecerlos a Cristo con humildad, reconociendo que no podemos purificar nuestra mente solo con nuestras fuerzas, pero confiando en que Él puede transformar lo que nosotros no podemos cambiar. Esta entrega no es resignación pasiva, sino confianza activa. Teresa enseñaba que un pensamiento de preocupación puede convertirse en ocasión para crecer en la confianza en la providencia, un pensamiento de juicio contra otros puede transformarse en oración por sus necesidades, un pensamiento de autocondenación puede volverse un acto de humildad que abre el alma a la misericordia de Dios. Así, lo que parecía obstáculo, se convierte en materia de gracia. El quinto paso es la perseverancia en la práctica diaria. Teresa advertía que este camino no da frutos inmediatos, requiere constancia, paciencia y fidelidad. En el libro de la vida relata cómo, durante meses, practicó el recogimiento sin notar grandes cambios. Sin embargo, con el tiempo descubrió que su mente se turbaba menos y que podía volver más fácilmente a la paz interior. Por eso aconsejaba establecer momentos concretos del día para practicar el recogimiento: al despertar, para empezar la jornada centrados en Dios, y al anochecer, para purificar el corazón de las agitaciones del día.
Pero también enseñaba a aplicarlo en cualquier instante, cada vez que surjan pensamientos perturbadores. En sus cartas espirituales, Teresa advierte de errores comunes: algunos intentan forzar el silencio con violencia, y solo logran más tensión; otros se desaniman porque los pensamientos negativos no desaparecen, sin comprender que la victoria no consiste en erradicarlos, sino en no dejarse gobernar por ellos. Finalmente, Teresa subraya que el recogimiento debe ir acompañado de la práctica de las virtudes en la vida cotidiana. El alma que cultiva la caridad, la humildad y la paciencia en sus relaciones diarias encuentra más fácil mantener la paz interior frente a pensamientos inquietantes. Porque para Teresa, la vida contemplativa y la vida activa no se oponen, sino que se sostienen mutuamente en el camino hacia la santidad. Si en tu corazón sientes el llamado a vivir este método teresiano, si deseas experimentar la paz que nace del recogimiento interior, escribe en tu interior y comparte con otros. Comenzaré la práctica del recogimiento hoy. Que tu testimonio sea un aliento para muchas almas que buscan purificar su mente y caminar, de la mano de Santa Teresa, hacia una vida de serenidad y unión con Dios. Los frutos espirituales de este camino no llegan de golpe, sino que brotan poco a poco, como un manantial escondido que con paciencia comienza a fluir y a transformar el corazón. Teresa, en sus escritos auténticos, nos asegura que la práctica fiel del recogimiento interior no solo toca los momentos de oración, sino que renueva por completo la manera de vivir y de mirar la realidad. El primer fruto es lo que ella llama la libertad interior. En el castillo interior enseña que el alma recogida descubre una independencia profunda, ya no vive prisionera de lo que ocurre afuera, ni se deja arrastrar por los vaivenes de su propia mente. Los pensamientos negativos pueden seguir apareciendo, pero ya no tienen el poder de robar la paz. El alma aprende a permanecer centrada en la presencia de Dios, como quien permanece firme en medio de la tormenta porque ha encontrado un refugio seguro. Esta libertad interior se experimenta como una paz profunda, una serenidad que supera todo entendimiento humano. Teresa misma confiesa en sus cartas que, después de años perseverando en esta práctica, podía mantenerse serena incluso en medio de grandes sufrimientos y contradicciones. No porque fuera insensible al dolor, sino porque había aprendido a vivir desde un lugar más hondo que las emociones pasajeras o los pensamientos inquietantes. El segundo fruto es la purificación de la memoria y de la imaginación. Teresa explicaba que la práctica constante del recogimiento va limpiando poco a poco estas facultades, que tantas veces guardan recuerdos dolorosos o se dejan llevar por temores sin fundamento. Los recuerdos no desaparecen, pero pierden el aguijón que antes perturbaba la paz. La imaginación, en lugar de construir escenarios de miedo o preocupación, comienza a orientarse hacia pensamientos luminosos que fortalecen la fe y alimentan la esperanza. En el camino de perfección, Teresa insiste, este proceso es obra de la gracia, pero necesita de nuestra fidelidad diaria. Cada vez que recogemos el alma y la dirigimos a Cristo en su interior, permitimos que su luz disipe la oscuridad y vaya sanando poco a poco las heridas de nuestra psique. Ella lo comparaba con el sol que, al brillar cada día, seca la humedad escondida y fortalece la tierra. El tercer fruto es el despertar de lo que Teresa llama ojos contemplativos. El alma recogida aprende a mirar la vida desde la fe. Los problemas siguen existiendo, pero ya no son vistos como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en confianza. Las personas difíciles dejan de ser motivo de irritación y se convierten en instrumentos que Dios utiliza para purificar nuestras imperfecciones. Las pérdidas y los sufrimientos ya no se perciben como desgracias ciegas, sino como invitaciones a confiar más plenamente en la providencia divina. Así, paso a paso, la práctica del recogimiento interior va dando forma a un alma libre, purificada y contemplativa, capaz de encontrar a Dios en todo y de mantener la paz aun en medio del ruido del mundo. Santa Teresa, en el libro de la vida, nos recuerda que esta nueva manera de ver no nace de un esfuerzo mental por pensar en positivo, sino que brota como fruto natural de una vida centrada en Dios. Cuando el alma habita habitualmente en su presencia, desarrolla una intuición espiritual que le permite descubrir la acción amorosa de Dios en todas las circunstancias de la vida. Para sostener este estado interior, Teresa proponía ritmos contemplativos muy sencillos. Comenzar cada mañana con un momento de recogimiento, consagrando la jornada al Señor. Recordar a lo largo del día, incluso en medio del trabajo y las preocupaciones, que Cristo habita en el alma.
Al caer la noche, hacer un breve examen contemplativo, no para juzgarse con dureza, sino para agradecer los momentos de paz recibidos y confiar a la misericordia de Dios nuestras debilidades. La práctica del recogimiento transforma también la manera en que nos relacionamos con los demás. El alma que vive centrada en Dios aprende a mirar con los ojos de Cristo, los defectos ajenos despiertan compasión en lugar de juicio, las palabras hirientes pierden su fuerza, porque el corazón permanece protegido por la presencia divina. Teresa aseguraba que esta capacidad de mantener la paz incluso en medio de incomprensiones es uno de los signos más claros del progreso en el camino contemplativo. El silenciamiento de los pensamientos negativos es solo el comienzo. En el castillo interior, Teresa muestra que las almas perseverantes en el recogimiento son introducidas, poco a poco, en las moradas más profundas, hasta experimentar una unión cada vez mayor con Dios. Y sin embargo, ella nunca olvidaba que este crecimiento no nos aparta de la vida diaria, al contrario, nos hace más fieles y serenos en los deberes de cada día, porque actuamos desde un centro de paz que nada puede perturbar. Si este mensaje ha traído serenidad a tu corazón, comparte una reflexión sobre tu experiencia con los pensamientos negativos. Tu testimonio puede ser luz y esperanza para otros que luchan con lo mismo. Si agradeces esta sabiduría de Santa Teresa, dale me gusta y ayúdanos a que llegue a más almas sedientas de paz. Únete a nuestra familia contemplativa suscribiéndote y activando las notificaciones, para seguir recibiendo cada semana enseñanzas de los grandes maestros espirituales. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez sea hoy el instrumento que Dios use para llevarle consuelo. Que la luz de Santa Teresa siga guiando tu camino hacia la paz que el mundo no puede dar ni arrebatar, y que tu alma aprenda a vivir cada día recogida en el amor de Dios.